Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Impacto Económico, la información económica aquí en la pantalla de Telesur. Yo soy Laura Prat. De inmediato revisamos nuestros titulares. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que Venezuela no ha solicitado suministro de petróleo a su país, pero que atendería de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, firmados con el acuerdo venezolano. Hace unas semanas el gobierno argentino tomó el control de una de las agroexportadoras más grandes del país, la Vicentín. Ponemos este tema en contexto. Reino Unido y la Unión Europea acordaron intensificar las negociaciones comerciales el próximo mes de julio. Tenemos esto en nuestra Economía 360 para revisarlo. Iniciamos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aclaró en su conferencia de prensa matutina de este lunes desde Veracruz que Venezuela no ha solicitado suministro de petróleo a su gobierno. En ese contexto, AMLO afirmó que si Venezuela le solicitara petróleo atendería de forma positiva al llamado. Aclaró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no lo ha hecho hasta el momento. López Obrador añadió que en el caso de existir la solicitud de apoyo por parte de Venezuela, lo habría hecho debido a que México es un país libre, independiente y soberano. También afirmó que México respeta las políticas internas de otros países, atendiendo el fiel principio de autodeterminación de los pueblos. Por otra parte, AMLO insistió en el equilibrio que debe existir entre la COVID-19 y la economía nacional. En tanto, detalló que los trabajadores tienen que desechar los miedos a salir a la calle siempre que cumplan con las medidas de bioseguridad. Igualmente explicó que lo importante es la prevención, aprender a cuidarnos y si existe un posible rebrote, no temer a regresar al confinamiento. En Perú, la economía se desplomó un 40,49% interanual en el mes de abril de este año debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19. La ministra de Economía peruana, María Antonieta Alba, dijo que estiman una caída en la actividad económica del 40% interanual en abril debido a las medidas de confinamiento que frenaron la producción del país minero. En tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, detalló en un comunicado que la economía local del país se contrajo un 13,10% entre enero y abril de 2020. Igualmente, en los últimos 12 meses hasta marzo de este año, la economía del país cayó un 2,63%. Asimismo, la ministra expresó que la economía llegó a operar solo al 44%. La cifra es mayor a la contracción de 33% estimada por los analistas en un sondeo realizado por la agencia Reuters. La caída del 40,49% en abril contrasta con la baja en marzo del 16,26% y la leve expansión del 0,12% en el mes de abril de 2019. Este país posee 229.736 casos positivos y 6.688 fallecidos a causa de la pandemia de COVID-19. Continuamos hablando sobre Perú, en este caso de la tasa de paro generada por el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19. Los detalles se los ofrecemos a continuación. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el periodo marzo-mayo del presente año, la población ocupada entre los trabajadores dependientes se redujo en 40,7%,
1,2 millones de personas, mientras que en el caso de los trabajadores independientes, la caída fue de 56,9% con 828.000 personas. Con ello, la tasa de desempleo en Perú se situó en 13,1%. En dicho periodo, la población ocupada en Ciudad de Lima Metropolitana se redujo en 47,6% en comparación al mismo periodo del año 2019. Esto significa que unas 2.318.300 personas en la capital perdieron sus empleos de acuerdo a la información recogida por el INEI. Asimismo, por sectores, la población ocupada decreció en las actividades de construcción en menos 57,1%, impactando a 200.000 personas. En la manufactura, la baja fue de menos 56,3%, quedando sin empleos 356.000 personas. Servicios con un registro negativo de 45,8% y 1.305.400 personas. Y el comercio cayó 44,6% con 428.400 personas. Igualmente, la población ocupada disminuyó en 56,8% en las empresas de 1 a 10 trabajadores y en 43,9% en las de 11 a 50 trabajadores. En República Dominicana, el gobierno sometió un proyecto de reformulación presupuestaria a la Ley 506-19 del Presupuesto General del Estado para el año 2020, mientras exportadores pidieron aprovechar los acuerdos comerciales. La Ley de Presupuesto General del Estado de 2020 en República Dominicana fue aprobada en 2 sesiones en el Senado y en ella se explican las medidas de financiamiento interno y en el mercado de capitales para hacer frente al impacto de la pandemia. En este sentido, la reasignación de gastos interinstitucionales ascienden a un monto que supera los 44.370 millones de pesos dominicanos. Para cerrar este año, también se planteó la necesidad de incluir otros 150.000 millones de pesos extras al financiamiento. Asimismo, el déficit del país se elevó de 2,3% a 5% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, la Asociación Dominicana de Exportadores exhortó a empresarios a aprovechar los acuerdos comerciales para incrementar las ventas a los países con tratamiento preferencial y oportunidades de negocio en común acuerdo entre sectores privados, gubernamentales y organismos internacionales. Mientras tanto, en Chile revelan el abandono a los pueblos indígenas por parte del Estado. Los detalles los revisamos en nuestra casa informativa, en nuestro portal, en su portal telesurtv.net, que informa que organizaciones sociales chilenas denunciaron mediante un informe el abandono estatal hacia las comunidades indígenas en medio de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus. El informe fue elaborado por 6 organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios. Se detalló sobre el riesgo de contagio que tienen las comunidades originarias debido a la falta de atención médica y protocolos sanitarios que garanticen la vida de las poblaciones. En el estudio aseguran que los más afectados por el abandono estatal durante la emergencia sanitaria han sido el pueblo mapuche en la región de la Araucanía y la región metropolitana, así como la comunidad de Yagán. También denunciaron al gobierno del presidente Sebastián Piñera por la utilización de la policía para silenciar violentamente las exigencias de las comunidades indígenas. Momento para una pausa. A la vuelta ponemos en contexto la estatización de la empresa argentina Vicentín. Un tema muy polémico. Usted continúe con nosotros. Ya regresamos.
Estamos de vuelta. Después de disponer la intervención de la agroexportadora Vicentín, el gobierno argentino tomó el control de la compañía que se encontraba en delicada situación económica y en una posible quiebra. El portal ruso Sputnik presentó una investigación detallada sobre esta compañía, una de las más grandes del país. Veamos a continuación. La empresa Vicentín, con 90 años de existencia, es la sexta acopiadora y exportadora de granos, aceites y harinas de Argentina. Sin embargo, pese al tamaño de la empresa, la misma pasó a declararse en cesación de pagos con una deuda acumulada de 100.000 millones de pesos, equivalentes a 1.400 millones de dólares. El medio ruso Sputnik refiere que Vicentín, ahogada financieramente y acusada de maniobras fraudulentas por sus acreedores y proveedores, pasó a ser controlada por el Estado, lo que interrumpe anticipadamente el concurso preventivo que inició en 2020. La decisión del presidente Alberto Fernández generó revuelo entre dirigentes políticos y del sector privado. Miembros del gobierno, empresarios de la Unión Industrial Argentina y de la Federación Agraria Argentina defendieron la impronta del gobierno, justificada en la necesidad de garantizar soberanía alimentaria y desconcentrar un mercado dominado por empresas extranjeras y generar un ingreso genuino de divisas al Estado. Mientras tanto, la oposición, entidades rurales, algunos empresarios y economistas manifestaron su rechazo con argumentos basados en el respeto de la propiedad privada, la inseguridad jurídica y el abuso de poder. En 2019, Vicentín acaparaba 9% del total del mercado, 21% de la molienda de soya y 24% de la de girasol. Pero en diciembre de ese año se declaró en default, producto de su endeudamiento y de la crisis financiera y la devaluación ocurrida durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Igualmente, la empresa suspendió el pago a sus más de 2.600 proveedores y acreedores financieros. El estudio de Sputnik revela que Vicentín tiene una deuda fraudulenta con un importante banco argentino. Además, la empresa está acusada de estafar a proveedores. Ampliamos más la información a continuación. El estudio del medio ruso Sputnik revela que la cerealera argentina Vicentín, en septiembre de 2019, comenzó a atrasarse en los pagos que tenía que hacer al Banco Argentino Nación y poco después se transformó en morosa. Sin embargo, esto no evitó que dicha entidad financiera siguiera aprobando préstamos a la empresa. En ese contexto, en enero de 2020, el nuevo director del Banco Nación, Claudio Lozano, denunció maniobras sospechosas en la autorización inexplicable por parte de la gestión anterior de créditos multimillonarios a la agroexportadora. En esa línea, indica que de los más de 70 préstamos que suman la deuda de Vicentín con la entidad bancaria nacional, 40% se autorizaron en noviembre del año pasado, un mes antes del fin de la presidencia de Mauricio Macri, quien había perdido las elecciones en octubre de 2019. Sputnik señala que llama la atención el formato express con el que se consiguieron las autorizaciones para los desembolsos que se aprobaban en cuestión de horas. Asimismo, el medio precisa que Vicentín fue una de las empresas más vinculadas al gobierno macrista y una de sus principales aportadores de campaña. Se calcula que participó con más de $230.000 a la carrera por la reelección del expresidente Macri. Además, Sputnik señala que Vicentín está acusada de estafar a sus proveedores, ya que la compañía había definido la cesación de pagos semanas antes de declararla, pero siguió recibiendo mercadería a pesar de saber que no podía afrontar los pagos. Sputnik indica que el rescate del gobierno argentino es estratégico porque le asegura al país la continuidad de los activos estratégicos. Igualmente, con esta decisión, la administración del mandatario Alberto Fernández intenta evitar un vaciamiento, así como la venta de capitales extranjeros o un desmembramiento de la corporación que produzca despidos. Además, el Estado incursionaría con más fuerza en el mercado de cereales, fundamental en el contexto de la
actual crisis económica nacional e internacional y una de las principales fuentes de divisas. En Argentina, 10 agroexportadores acaparan el 90% de la venta internacional de granos, que en 2019 tuvo un volumen de 70 millones de toneladas y por el que se liquidaron casi 24.000 millones de dólares. Se trata de multinacionales extranjeras o de sociedades entre empresas locales y capital foráneo, y las primeras 5 controlan más del 50% del mercado. Momento para una nueva pausa. A la vuelta en Economía 360 ampliamos más sobre las negociaciones que existen entre Reino Unido y la Unión Europea a raíz del Brexit del Reino Unido. Ya volvemos con más. Estamos de vuelta. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y los líderes de las 3 principales instituciones de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Charles Michel y David Sassoli, sostuvieron una videoconferencia donde acordaron intensificar las negociaciones comerciales el próximo mes de julio. Buscan crear las condiciones más propicias para ratificar un acuerdo antes de que termine el año. Las partes subrayaron su intención de poner todo su empeño para lograr una relación que beneficie tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como de Reino Unido. Además, confirmaron el compromiso de implementar en su totalidad y en los tiempos fijados el tratado de retirada rubricado por Londres y Bruselas, el conocido Brexit, concretado el pasado 31 de enero. Los negociadores británicos y europeos han hecho pocos avances para lograr un pacto comercial. Las conversaciones se han estancado en cuestiones como las garantías de competencia justa y los derechos de pesca. En cuanto a la posible prórroga del periodo de transición que culmina el 31 de diciembre de este año, Londres cerró la posibilidad el pasado viernes, informando a la Unión Europea su negativa. Mientras, el primer ministro portugués, António Costa, pidió voluntad política para aprobar el plan de Fondo de Recuperación Económica de la Unión Europea. El plan comenzará a negociarse el próximo 19 de junio y prevé la distribución de fondos entre los Estados miembros desde los programas del presupuesto hasta 2024, con una partida de 500.000 millones de euros en forma de subvenciones y otros 250.000 millones de euros en préstamos. El primer ministro luso apuntó que el problema para la aprobación de la propuesta no solo está en los detalles técnicos, sino en la voluntad política de los Estados miembros. En ese contexto, Costa hizo un llamado a superar las diferencias en la negociación del plan de recuperación para poner en marcha las economías de la zona euro. Asimismo, afirmó que se trata de un presupuesto de 750.000 millones de euros. En ese sentido, las diferencias entre los socios se centran en los criterios del reparto del dinero, la proporción de las subvenciones y las condiciones de acceso al fondo. En tanto, los países escépticos a la propuesta son Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, mientras Francia, España, Italia y Portugal están conformes con este plan. Y varios países europeos reabrieron sus fronteras internas después de 3 meses de bloqueo por el coronavirus. Alemania, Bélgica, Francia, Grecia decidieron restablecer la libre circulación de personas y mercancías con todos los países de la Unión Europea. Por su parte, Grecia no se limita a recibir solo turistas del viejo continente, está dispuesta a recibir visitantes de otros países como Australia, Nueva Zelanda, Japón o China. Aunque la Comisión Europea recomendó la reapertura fronteriza a partir de este 15 de junio. Varias naciones europeas lo han hecho y lo harán en una fecha distinta. Recordemos, Italia reabrió sus fronteras a todos los viajeros europeos del pasado 3 de junio, mientras que España lo hará el próximo 21 de este mes y Portugal lo hará el 1 de julio. El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, ECAVE,
Martí Zarrate informó que un total de 10 compañías aéreas en todo el mundo han cerrado debido a la pandemia de la COVID-19. Zarrate indicó que entre las empresas que cerraron sus actividades comerciales se encuentran South African Airways, Avianca, LATAM, Thai y Air Mauritius. Asimismo, precisó que las aerolíneas se declararon en quiebra tras no contar con flujo de ingresos para sostener las actividades comerciales. Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, alertó que la deuda global de las aerolíneas estaría al cierre de este año en 550.000 millones de dólares, creciendo un 28% en comparación con las cifras registradas durante el 2019. En España, el ingreso mínimo vital ya puede solicitarse desde este lunes, así lo informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del país. Fue indicado que este beneficio reconocerá de oficio a casi 75.000 familias que ya reciben ayuda por menor a cargo. El ingreso mínimo vital establece un nivel de renta garantizable de entre 461 y los 1.100 euros mensuales en función del tipo de familia que se alcanza al completar con una ayuda o otros posibles ingresos. Entre los requisitos figuran la vulnerabilidad económica, que el titular tenga entre 23 y 65 años, salvo cuando haya menores a cargo. La medida, que pretende alcanzar a 2,5 millones de personas en pobreza extrema, fue aprobada el pasado 29 de mayo mediante Real Decreto Ley. Según la ONU, 1 de cada 5 personas en España vive en riesgo de pobreza y casi 1 de cada 10 está por debajo del umbral de la pobreza extrema. Momento para revisar nuestros indicadores petroleros al cierre de esta jornada de lunes. Comenzamos revisando el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $34,94 el barril, perdiendo un 3,64%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $37,92 el barril, a la baja 2,09%. Concluimos revisando el crudo venezolano, que se ubica en 104,75 yuanes con un alza de 9,61 yuanes. Así ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Usted continúe en nuestra sintonía y síganos en redes sociales. Hasta la próxima.